Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Harmony Secret basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Buenos días, señora Tawit. Veo que trajo a su hija hoy. Es la líder de ese proyecto, la representante de mi empresa, le dijo a Tawit y le sonrió a su hija. Buenos días. Aiguarin saludó a Natacón cortésmente. ¿Es usted la líder de este proyecto? Esto sí que es interesante. Natacón abrió mucho los ojos. Es interesante porque tanto el señor Atawit como el señor Natacón enviarán a sus hijas como representantes, comentó un reportero. Disculpe, ¿su hija también será su representante? Preguntó Atawit con aspecto intrigado. Sí, Natacón pensó que debía darles una respuesta clara. Al principio quería que su hija trabajara con él en el proyecto. Aún no confiaba que lo hiciera todo sola, pero ahora, dada la situación, tenía que replantear su plan. Todo el país estaba pendiente de la licitación de la concesión del Centro Comercial Libre de Impuestos. Podrían opinar sobre las cualificaciones de cada comprador, así que tuvo que montar un espectáculo ante los reporteros. Mi hija liderará esta licitación y solo yo seré su asesor, aclaró Natacorn. Felicidades. Dejé que mi hija también se encargara. Las mujeres suelen ser buenas para los detalles, ¿no les parece? Mi hija sabe cómo dirigir un negocio de servicios, así que dejé que se encargara de ello. Quizás su hija tenga otras habilidades, quizás no tenga mucha experiencia, pero creo que la conoces mejor que nadie. Claro, puede que no tenga mucha experiencia, pero mi hija aprende rápido. Me ayuda con la empresa y esto demuestra una mejora prometedora en su trabajo. Conoce las tendencias actuales y comprende los hábitos de comprar de los consumidores. El año pasado abrió otra sucursal grande y dos tiendas más pequeñas después de que ella se uniera a nuestra empresa. Por eso creo que puede con este proyecto. Ya veo. Atawit sonrió. Él y Natacorn nunca habían tenido problemas antes, aunque en el momento en que comenzara la subasta de artículos libres de impuestos, se convertirían en competidoras al instante, tal vez incluso empezando en ese momento. Así que esto era como un pequeño juego mental para ellos. Se elogiaban mutuamente mientras se hacían preguntas y al mismo tiempo lograban quedar bien en público. Era bastante obvio que ahora eran competidores. Esta era la primera vez que competían entre sí, ya que habían trabajado en industrias diferentes, pero este lugar permitía que cualquier empresa cualificada participara. Conocían las estrategias y sabían lo que implicaban sus palabras. No habrían estado en la cima del negocio tanto tiempo si no lo supieran. ¿Papá? Una voz les llamó la atención cuando Maivika se acercó a su padre por detrás. Se colocó junto a Nakorn. ¿Me buscabas? Estaba hablando con el señor Pum. Dejó de hablar al ver a Tawit y a Iwari. No sabía si los había interrumpido. Ah, ahí estás. Natakorn empujó a su hija un poco hacia adelante. Esta es mi chica, la imagen detrás del próspero negocio de superior durante el último año. Trabajó conmigo 2 años antes de irse a estudiar al extranjero y regresó el año pasado. Luego se dedicará a lo que se le da bien. Hola, saludó Maivika a los periodistas. Ser presentada de repente ante los periodistas no fue tan emocionante como conocer a Tawit y a su famosa hija en persona. Eran como dos grandes tigres, uno frente al otro con dos pequeños cachorros de tigre a su lado. Frente a Iguarin, no se atrevió a afirmar que ella misma era una tigresa temible. Quizá era una joven tigresa menos experimentada, pero no era menos feroz que ella. ¿Se conocen? Preguntó una periodista mirando a Iguarin y a Maivika. ¿Se refiere a la hija del señor Natacorn y a mí? Preguntó a Iguarin. Sí, es así. Supongo que podríamos. Yo también quiero conocerla. Le dedicó a Maivika una sonrisa amistosa. Nadie sintió lo que Maivika parecía sentir.
Hola, señorita Iguarin. Maivika sabía a qué se refería. No perdió el tiempo preguntándole a la mujer si estaba segura. Sabía la respuesta y por eso respondió de inmediato cuando Iguarin dijo eso. Soy Maivika, señorita Maivika. Iguarin repitió el nombre, le gustaba, pero prefería saber el apodo de la chica. Apostó a que era Mae, aunque la mujer pudiera tener otros apodos. Había miles de apodos bonitos para una chica tan guapa como ella, pero estaba 90% segura de que era Mae. Guardó el otro 10% por si se equivocaba.